Buenas tardes, amigos y amigas. Muchísimas gracias por ver Canal 4 TV, una televisión local, y en particular este programa. Yo se los agradezco mucho, un programa de salud en el que ya se los he comentado en varias ocasiones. Ya son muchos los años que estamos aquí ya, afortunadamente, gracias a Dios, porque uno aprende mucho y además traemos especialistas, personas que saben mucho de lo que van a hablar, y yo creo que la pedagogía sanitaria es necesaria, y creo que además esta televisión juega un papel fundamental en eso, ¿no? Porque procuramos con seriedad y sin complejo hablar de lo que se habla en todo el mundo. O sea, cuando hablamos de psicología, que es de lo que vamos a hablar hoy, los términos no cambian. Hay una cosa que se llama la medicina basada en la evidencia, los conocimientos están casi todos protocolizados. Lo que sí es cierto es que este programa tiene que servir también, me parece, y ustedes me lo van a permitir, pues que ustedes puedan ver una serie de especialistas que a lo mejor les puede interesar mañana pues acudir a ellos de forma profesional, porque tienen ustedes un problema y no saben dónde acudir. Pues que valga este programa para eso, porque mire, yo que visito médicos y los conozco, no voy a decir a todos, ¿verdad?, pero la gran mayoría, hasta entre ellos mismos, hablando de salud, pues intentan buscar los mejores, porque los hay mejores y los hay peores. Hay en Canarias, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, muy buenos especialistas, y hay otros que no lo son tanto, porque esto es así. Pero cuando digo médicos también digo fontaneros, psicólogos o periodistas o lo que quiera, ¿no? Entonces tenemos que conocerlos para equivocarnos lo menos posible, acudir al mejor para que nos dé una solución ante algo que creo que es fundamental en medicina, y que parece sencillo, pero es lo más importante, que nos hagan un buen diagnóstico diferencial de qué es lo que nos pasa, ¿no? Si vamos a un médico, si fuéramos a 3 médicos con un diagnóstico, seguro que los 3, podría pasar, nos den 3 diagnósticos diferentes. Así que esto de la medicina no es tan fácil, y hacer un diagnóstico diferencial no es complejo. Sin más lío, voy a pasar a saludar a la compañera y amiga ya, Loli Betancor, que ya ha hecho varios programas conmigo, que es psicóloga y que está aquí sin papel, sin polígrafo. ¿No te da miedo? Buenas tardes. Ninguna, buenas tardes. Julio, agradecerte el hecho de estar aquí, de poder otro programa más, puedes compartirlo contigo y poder llegar a más público al que darle esta información. Gracias. Psicóloga, tú ya sabes más o menos cómo soy yo, me has mirado, dices, bueno, aparte de un fantasma, este es así. ¿Los psicólogos pueden ver cosas que no vemos los demás? Claro, los psicólogos podemos ver cosas, pero tampoco somos videntes. Vale. Esa parte también es importante, no es ya me vistes que sabes de mí, sino que se requiere un trato, un seguimiento y demás para poder decírtelo. Y hay otras cosas que evidentemente si estamos más entrenados a decir, pues va a ir por aquí o por este otro lado. Uh-huh. Está claro de que la psicología es una disciplina que lleva unos cuantos años, pero tampoco es tan antigua, ¿no? No, ¿O sí? Yo creo que sí tiene muchos años, pero es verdad que es como de última generación, por así decirlo, y sobre todo el que le hayan dado importancia a esta rama. Yo creo que antes a lo mejor se diluía más con los problemas se solucionan en casa o se va al médico. ¿O al cura? Sí, buscar otro tipo de soluciones y realmente no acudir al profesional adecuado al que debían ir para ese tipo de problemas. ¿Por qué psicología, Lori? Y no psiquiatría, ginecología, pediatría. Porque me encanta la gente. ¿Te encanta la gente? ¿Te gusta hablar con la gente? Sí, y yo creo que aparte a mí me gusta bastante también variar, y cada persona es un mundo. Entonces es una profesión donde tú te dedicas a algo, pero todos los días te vas a encontrar algo diferente. Hasta dentro de una misma patología no va a tener nada que ver el cómo lo lleva una persona con cómo lo va a llevar la otra. Entonces dentro de una misma profesión, con gente que me parece precioso, algo totalmente variado. Es imposible aburrirse. Vamos a hablar del duelo patológico, el duelo normal. Es por lo que yo hoy he invitado a Loli aquí a este programa. Pero antes me gustaría hablar de un par de cosas, si no te importa. Para nada. Tengo una obsesión con una palabra. Yo sé que esa palabra ya tú te la has mirado, estaba de moda, viene a decir que hay cambios en la vida. Resiliencia. Que es la que yo siempre largo y que me encanta y que les recomiendo que la miren y la hagan suya, porque ser resiliente significa ser cada vez menos vulnerable a muchos problemas. Vamos a tener problemas en esta vida, o sea, no vamos a parar de tener problemas, porque la vida son problemas. Lo que intentar es saber, pues, saltarlos, hacerle finta y seguir adelante. Bueno, resiliencia. ¿Podemos hacernos resilientes? ¿Podemos ir entendiendo de que esto se puede trabajar para intentar, lo que decía antes, si surge algún problema en nuestra vida, poder tener capacidad para solucionarlo?
Sí, yo creo que sobre todo es una actitud hacia la vida. Y una parte de esa actitud viene ya programada en nosotros mismos y otra parte se puede trabajar. Y evidentemente consiguiendo herramientas, consiguiendo un buen trabajo al respecto, se puede avanzar muchísimo en el tema. Y aparte yo creo que es algo que se debería empezar a trabajar como mecanismo de prevención. Si desde pequeños nos enseñaran a tener una actitud hacia ante la vida, cuando creciéramos nos ahorraríamos muchísimos problemas que por no tener esa formación o ser un tabú o no verlo algo necesario, se termina cayendo más adelante. Tú fíjate, hoy me llamó la atención, he hablado yo con una persona que tiene... Es que me llamó la atención, por teléfono, Fue una persona que tiene un nivelazo increíble, pero un nivelazo, o sea... Tanto así que es jefe de un servicio, ¿no? Como no voy a dar nombre ni nada, si no me coge, me mataría. Y es un buen amigo, además, que quiero mucho. Y estaba hablando con él por teléfono. Y tal vez me equivoqué yo y dije algo, ¿no? Se alarmó de una forma que para mí no era tan importante, ¿no? Claro, para él no lo sé. Pero yo creo que eso es ser resiliente también. Esa persona tenía que haber sido más sosegada. Digo yo, ¿no? Sí, también depende... Porque me parece que fue muy desproporcionado. Lo que le afecte cada tema a cada uno y el por qué le habría afectado así. Pero es que yo pensé, digo, si por una cosa que yo creo que es trivial, que no es tanto, se pone así ante una situación determinada, se puede uno golpear en base a no saber controlar situaciones puntuales que tú, si lo piensas fríamente, Loli, no pasa, que muchas veces dices tú... Pues claro, yo creo también que es el hecho de la flexibilidad que tenga cada uno. Hay personas que necesitan que sean las cosas más cuadriculadas por el hecho de que no saben tener esa flexibilidad, y hay personas que se amoldan más. También supongo que por las circunstancias que hayan ido aprendiendo y por los valores que le tengan a ese tema en particular. Sí. Pero tú fíjate una cosa, hay una teoría, que no es teoría, yo creo que ya es una práctica. Hablando nuevamente de la resiliencia, las enfermedades a veces nosotros las exacerbamos más por nuestro estado de nerviosismo, por nuestros pensamientos. Loli, la tendencia es a pensar que va a pasar algo catastrófico, que nos va a ir, que se nos va a ir la vida en eso. Estamos preparados para defendernos, lo cual es un mecanismo horroroso. Pero es excesivamente estúpido, porque adelantamos todas las jugadas, creemos que va a pasar algo, nunca pasa nada, pero aquí hay un sistema inmune que estamos afectando, hay un sistema emocional que estamos afectando y además nos estamos haciendo daño que además, si lo analizáramos, yo no sé, pero es una pregunta que te voy a hacer antes de entrar en este tema, el tema oncológico. Yo he entrevistado, imagínate las personas que yo he podido entrevistar a lo largo de todo el tiempo que llevo haciendo televisión y radio, ¿no? Y siempre he llegado a una conclusión en base a todo esto de ir hablando con mucha gente, ¿no? El estrés cronificado, el estrés que no controlamos, afecta. Nos puede llevar a un proceso oncológico. Yo es que no tengo ninguna duda. Creo que por un lado está la parte biológica, pero evidentemente el tema de la actitud y el tema de todo tipo de estresores, ya sean psicológicos, puede llevar a este tipo de patología, y aparte está en la orden del día, el que ocurra. Y yo creo que se afecta muchísimo, al igual que cuando ya se está en ese proceso, la actitud que se tome ante el proceso es fundamental para cómo se va a ir desencadenando todo. Por ejemplo, la tensión arterial, la diabetes, el dolor, son enfermedades que tienen una parte, de hecho se dicen que es idiopático, la diabetes no, pero idiopático viene a decir que el origen no lo conocemos y que la parte de la emoción y los nervios nos van a llevar a que esa enfermedad, por ejemplo la tensión arterial, viene recogida de que una persona, bueno, yo no sé si lo habrás escuchado, lo de la bata blanca, una persona ve una bata blanca, se va a tomar la tensión arterial, la tensión se le puede ir a 19 a 20, simplemente por ese hecho, para que veamos la importancia que tiene el cortisol y todo lo que tiene que ver con el estado de nerviosismo emocional. Al final es un juego de hormonas, neurotransmisores que va a disparar el que ocurra una cosa u otra, y evidentemente es un círculo. Lo psíquico va a influir en lo físico en lo psíquico, y como no se corte ese círculo, se cae en tener algo. Bien. Bueno, dicho esto, vamos a entrar en el tema que hoy nos acontece. Yo luego, si les parece, en la segunda parte voy a poner los teléfonos, porque a lo mejor usted quiere llamar, preguntarle a Lori alguna cosa, plantear usted alguna cosa que tenga que ver con la psicología, con el duelo. ¿Quién no ha sufrido un duelo? ¿Quién no tiene duelo sin resolver todavía y es un problema? De todo ese tipo de cosas vamos a hablar. Lori, que es muy aplicada, dice, yo te llevo un guión, no te comas la cabeza,
y sígueme el guión. Me cuesta, pero lo voy a hacer. ¿Para qué? Es más, todo lo contrario. Sal todo lo que quieras del guión. Pero yo el guión, a mí es que esto del guión, pero bueno, lo voy Eso a llevar. es referencia. Aquí Loli Betancor me pone, ¿qué es el duelo? Toda pérdida lleva este proceso. Pues mira, la primera pregunta la leo y así no me como la cabeza. Plantéanos de qué vamos a hablar, si te parece. Vale. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? Porque imagino que esto está estudiado y protocolizado. Esto no te has levantado tú una mañana y has puesto todo esto, sino que lo has estudiado y que está reglado. Pues bueno, exactamente. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es el duelo? El duelo es un proceso totalmente normal para aprender a vivir sin la presencia física de una persona con la que se mantiene un vínculo emocional. Cuando hablamos de un duelo por un fallecido, un desaparecido, etcétera. No es el único tipo de duelo, también hay que tenerlo en cuenta, porque al final ese mismo concepto de no tener físicamente algo con lo que mantenemos un vínculo se puede llevar a una pareja, se puede llevar a un trabajo, se puede llevar a una actividad, y por así decirlo es el mecanismo de defensa de nuestra cabeza de adaptarnos a la nueva situación, donde lo que quiera que fuese que antes estaba, ya no está. Un poquito eso es el duelo. No lo aceptamos todos igual, no nos afecta exactamente igual. Yo, incluso un niño, ¿no? Porque hablaremos del duelo también el niño, menos que esto abarca y coge a todo el mundo. Aquí nadie se libra de pasar una situación de estas, ¿no? Claro, es un proceso que todo el mundo o ha vivido o va a llegar un momento donde le va a tocar vivirlo. Entonces, se puede por aprender. eso es la importancia. Se puede aprender a superar una situación de esas características. De hecho, los psicólogos como tú, que están de alguna forma entrenados para poder ayudar a este tipo de personas que esté pasando un duelo, existen fórmulas, normas para intentar superar aquella situación que le afecta mucho. Claro, hay procesos para poder ayudar a salir del duelo. De hecho, es muy recomendable el tema de dejarse ayudar profesionalmente cuando un proceso de duelo se va encaminado a que pueda llegar a ser un duelo patológico. Sí. Lo que es verdad que muchas personas, por la idea equivocada que antes hablábamos del papel del psicólogo y la poca importancia que se le ha dado hasta estos últimos tiempos, que ya dejan, sobre todo en consulta, lo que yo me encuentro es que ya dejan que el duelo sea totalmente patológico y ahí acude un psicólogo. Cuando realmente acudiendo desde un inicio, resolver un duelo es una cuestión muy sencilla. ¿Ah, sí? Sí, no porque no duela, no porque no sea un proceso, pero es verdad que fluye de una manera totalmente diferente a cuando se enquista, sobre todo porque esto ayuda a que acepten la realidad de la pérdida, que yo creo que es el paso fundamental. A veces es más fácil evitar la realidad, entretener la cabeza, ocuparse de trabajo y no asumir esa pérdida que afrontarla, y evidentemente si no afrontamos que algo existe, no podemos superarlo. Loli, a veces es muy difícil, ¿eh? A veces Sí. la muerte de un hijo, estoy pensando, la muerte de la esposa o del marido. Hablo siempre de muerte, pero puede ser la separación de una pareja. Es terrible, a veces llega hasta el suicidio, ¿no? Estamos hablando de cosas que pueden afectar mucho a una persona y que además se puede producir una comorbilidad. Esa situación puede llevar a otra, que puede ser de una depresión hasta un suicidio. ¿Eso es así? Eso es así, eso puede ocurrir. Por eso es la importancia del dejarse ayudar. Evidentemente, yo digo que es algo que se puede resolver, que la terapia ayuda a que se resuelva, pero no te digo ni que sea sencillo ni que no duela. Evidentemente es un proceso doloroso, pero es lo que cuando yo lo hablo con mis pacientes, porque cuando yo les digo en términos, sobre todo con ellos, se habla muy claro de, pues está dejado, ha fallecido, se ha suicidado, siempre intentando no optar por la sobreprotección, porque para eso tienen a sus familiares en casa. Claro que sí. Entonces es ayudarlos a asumirlo. Y me dicen, es que es muy cruel, o es que me duele, es que del modo en que tú me lo estás planteando a mí me hace daño. Yo le digo, claro, pero es como que tú tengas en tu brazo una herida. Sí. Tú puedes dejar la herida para un lado y seguir haciendo tu vida, y la herida va cada vez infectándose más. Cuando tú dices, no puedo más con la herida, y la empiezan a limpiar, duele muchísimo, pero hay dos opciones: o se sigue infectando o limpiamos la herida e intentamos salvarla. Claro. Es lo mismo. Entonces el trabajo que se hace en consulta es limpiar esa herida, y evidentemente es un proceso muy doloroso. Somos todos distintos, me imagino que esto es fácil de entender. Una persona, o sea, el duelo puede ser el mismo, pero afecta a la persona de forma distinta, ¿no? Por supuesto, es totalmente, hay que respetar mucho, de hecho, en estos casos, la individualidad. No es lo mismo el proceso de duelo que va a vivir una persona que otra, incluso aunque se le haya fallecido el mismo tipo de familiar o con el mismo tipo de vínculo, porque cada persona lo va a vivir de un modo diferente. Y sobre todo es muy importante en estos casos no generalizar
no decirle que tú entiendes por lo que está pasando, no dejarle claro lo que tiene que hacer o lo que tiene que sentir, sino sobre todo una cosa importantísima para ayudar a las personas que están pasando un duelo es el tema del respeto, respetar el tiempo que necesiten, respetar el espacio que necesiten, respetar la tristeza que necesiten para que lo puedan afrontar, porque evidentemente nadie sabe el dolor que está pasando esa persona sino esa propia persona, aún habiendo vivido una situación similar. Se le puede decir, yo he vivido este proceso y a mí me funcionó esto, o personas que vienen a consulta como tú, funciona que hagas esto, pero siempre respetando que cada dolor es ajeno y es individual. Bien. Vamos a centrarnos en lo que es el duelo normal y el duelo patológico para luego hablar de uno y del otro, aunque del duelo normal lo hemos pasado muchísimas personas. ¿Cuál es la diferencia clave? O sea, ¿cuándo tú crees que, bueno, cuando es patológico acude a un profesional generalmente, ¿no? Sí, en casos idóneos. ¿Cuál sería el duelo normal? Vamos a ver, que la persona lo pasa sin grandes dificultades. No significa que lo pase sin grandes dificultades, pero el proceso es diferente. Normalmente un proceso de duelo suele abarcar de unos 6 meses a 1 año. Ya cuando pasamos de ese año o la sintomatología es mucho más aguda, pasa mucho tiempo estancado en ese mismo proceso, porque el duelo va a ir por fases, eso lo vamos a hablar después. Sí. Cuando está mucho tiempo en una misma fase sin poder avanzar, cuando se cogen mecanismos de evitación como es refugiarse en el alcohol o las drogas, cuando empiezan a haber ideas de suicidio, porque evidentemente la muerte hace replantear la propia muerte. Entonces, todas esas ideas vienen a la cabeza. Cuando empiezan a ocurrir todas esas cosas, ya sale de un duelo normal a uno patológico. Uno normal no significa que pase sin más. Van a pasar una serie de etapas y las van a vivir y no significa que las vivan sin más. Yeah. Pero es verdad que cuando ocurren todos estos factores de lo que hablamos, ya sería algo patológico. Las fases del duelo van a ser las mismas en el normal que en el patológico. Son las mismas. Son las mismas. La diferencia está que cuando entramos en un duelo patológico no avanzamos en la fase. Es como que tengamos un videojuego de varios niveles y nos quedemos en un nivel estancado. Entonces no llegamos a la meta. Sí. Ese es el problema, el hecho de que si no pasa por todas las fases no puede llegar de nuevo a habituarse a lo que es una vida normal. Y ahí está el problema. El problema yo creo que siempre está en que acudimos tarde. O sea, vamos a ver, ¿cuándo vamos al psicólogo? ¿Cuándo vamos al psiquiatra? Nos resistimos, esto se me va a ir pasando, no voy. Ya son los familiares los que realmente dicen, mira, es que necesitas ayuda, o entre todos intentan llegar a esa conclusión, ¿no? No hay una tendencia por parte del ser humano de forma a libre albedrío ir a buscar la solución pronta. O sea, me imagino que a ti cuando te llega una persona con un duelo patológico es que lleva sufriendo mucho tiempo. Bastante tiempo. De hecho, es lo que te comentaba. Hay gente que es verdad que sí va a tiempo, pero son una minoría. Sí. Una minoría que a lo mejor incluso son personas que ya habían sido pacientes o que ya han pasado por algo y entonces ya se han regulado, se han conocido a un punto que dicen, bueno, pues estoy pasando por este proceso, voy a buscar ayuda, pero porque ya han roto esa frontera de pedir ayuda. Tenemos preferencia de ir al psicólogo antes que al psiquiatra y en cambio sabemos que es complementario. Es una actitud errónea. Hay dos actitudes, sí, dos pensamientos erróneos que para ir al psicólogo estoy loco y para ir al psiquiatra ya estoy de amarrar. Es el pensamiento bastante troglodita que desgraciadamente aún se mantiene en España. Y es tan sencillo como, si existe un problema y necesitas unas estrategias, unas herramientas, necesitas ir a un psicólogo, y si aparte hay que complementarlo con un psicofármaco, hay que acompañarlo de un psiquiatra. Es tan simple como eso. Aparte, yo cuando lo hablo con los pacientes, al final hasta se ríen. Dicen, es que yo vengo aquí, pero no estoy loco. Yo no pienso que tú estés loco. Pero es que es por lógica. Y al psiquiatra también le tienen mucho repudio en ese sentido. Y es algo tan sencillo como, bueno, algo habrán hecho ustedes, no tú particularmente, algo habrán hecho los psiquiatras y habrán hecho los psicólogos para que la sociedad tenga ese pensamiento. La mala fama que nos han dado. Tú, por ejemplo, Julio... Yo creo que de todo hay, en la viña del Señor hay de todo. Si te partes una pierna, ¿quién te la trata? El traumatólogo. El traumatólogo. Si te da un problema de corazón, ¿quién te lo trata? El cardiólogo. Pues desde que haga falta una medicación para la psiquis, es el psiquiatra.
es un poco la filosofía que me encantaría que llegara a la gente, de que hay especialistas por algo, que cada uno se ocupa de su campo y que desde el punto cero donde se necesita un psicofármaco, la persona que mejor lo va a atender y que más adecuado se lo va a poner es ese psiquiatra. No cabe la menor duda. Yo el otro día hablaba con un buen amigo, mi buen amigo el doctor Ajubita, que no creo que me esté viendo porque trabaja mucho, pero a ver si pronto está por aquí con nosotros, gran urólogo. Creo que un día coincidiste con él. Coincidimos, sí. Y él me hablaba del sentido común. El sentido común que tienen que tener los médicos, los psicólogos, los psiquiatras a la hora de tratar a un paciente. Pero déjenme avanzar un poquito más. Y el sentido común de las personas, de los pacientes, de intentar aplicar eso. ¿A qué me estoy refiriendo? Muchas veces son los propios pacientes los que casi obligan, entre comillas, al médico a que haga una serie de cosas que no debería hacer. Por ejemplo, cédeme usted a esta paciente mía, a esta familiar mío, porque es que no me deja dormir, no sé qué, e influyen de una manera a que las cosas se hagan de esa forma, ¿no? Y yo creo que lo que hay que aplicar es el sentido común, ¿no? Sí, yo creo que siempre hay que intentar buscar la solución que lo sea mejor para el paciente. Exactamente, que sea la mejor solución para el paciente, aunque eso implique más tiempo o más más coñazo, esfuerzo. Y perdón la expresión, más esfuerzo. Vale, te esfuerzas no es más dormir ahora, a un paciente, no pero, es darle pastillas, sino claro, es darle una solución al problema que tiene, buscar las causas, ¿no? Aparte, por ejemplo, en el mundo de la psicología, a no ser ciertas patologías como pueden ser ya trastornos psicóticos, el resto de los trastornos siempre lo que se intenta es una línea paralela cuando hay una medicación, y para que la medicación sea una parte temporal del tratamiento, porque con las herramientas adecuadas lo ideal es que esa medicación es un refuerzo para que al principio se avance, es como decir unas muletas, pero cuando la pierna ya funciona, ya fuiste al traumatólogo y te la trató bien, ya esas muletas se deben abandonar, porque debe ser uno mismo quien avance. Y para eso también está un poco el puesto del psicólogo, de dar esas herramientas para que el paciente pueda avanzar. Venimos con un ADN, venimos con una forma de ser, con un carácter, ¿correcto? Correcto. Venimos con una genética, pero que nos va a predisponer. Es exactamente predisponer, pero dentro de esa predisposición está también la parte ambiental en que modificamos. Es verdad que de la ¿Se puede modificar, Loli? La parte genética no, pero sí puedes jugar con la parte ambiental y se para habla que esa de que genética... la parte genética también ya empezamos a sí, pero ya eso es un tema más de debate. Más lioso. Lo que sí es seguro es que esa parte genética que tenemos, con lo que hacemos, podemos hacer que se dispare o que se quede quieta. Es tan simple como eso. Entonces, tener unas buenas herramientas nos valdría para poder tener esa genética en la línea en que queramos tenerla. Un ejemplo, vamos a hablar me lo van a permitir que ponga un ejemplo a Loli. Por ejemplo, a una persona se le muere un hijo, ¿sí?, y tiene una respuesta determinada. Y a otra persona también se le muere un hijo y la respuesta es a lo mejor totalmente diferente. Totalmente diferente. O sea, lo puede aceptar mejor, que fíjese que aceptar la muerte de un hijo, tela. Y lo puede sobrepasar también de forma más sencilla. Así somos. Esa es la diferencia, entre otras cosas, de los seres humanos. De que es verdad que cada uno está predispuesto a reaccionar de una manera, y también el aprendizaje y lo que haya pasado en su vida le va a hacer llevarlo, según las herramientas que tenga, de una forma o de otra. ¿Te gusta la sociedad en la que vives? Verás que me salto del duelo y me voy a donde me da la gana. O sea que tampoco te perdona, ¿eh? Me gustan cosas y otras no. Yo creo que es como todo. Pero eres muy joven, de todas formas. Sí. Sí, eres joven. Sí. Joven. La sociedad esta es una sociedad con una tendencia a que tengamos trastornos mentales, de mucha depresión, mucha ansiedad. Bueno, más que hay que mirar la cantidad de antidepresivos que se venden, y la cantidad de gente que no duerme, porque hipnóticos creo que es uno de los productos, junto con los antidepresivos, que más se utilizan. Eso sí. Es porque hay mucha casuística, hay mucha patología de eso, ¿no? Yo creo que es una sociedad más orientada a tener un ritmo de vida muy amplio y no a fomentar la parte donde la persona debe parar. Entonces, si tú entrenas a alguien en el trabajo y no en el descanso, que hay de todo, sí, es lo que ocurre, porque es una sociedad que se tiende, sobre todo, yo creo que es por la enseñanza básica, porque por lo que yo me he dado también cuenta en consulta, sobre todo cuando veo a los pacientes, es la enseñanza básica que se da de llegar
a ser alguien o a tener algo y a quedar bien o cuidar a los demás. Y falta la enseñanza de quererse. Entonces yo creo que... Hablas de valores humanos. Sí, ¿no? Y de amor propio. ¿Ser buena persona es una garantía de enfermar menos? No. ¿Quererse? A ver... No, ¿Entendiste porque la pregunta? aparte, sí, ¿Entendiste la pregunta? porque eso... ¿La escuchaste? La escuché, A pero ver. ser buena persona no tiene implicación con que enfermes menos. Yo creo que lo ¿Seguro? que... Sí, yo creo que puede influir, pero no creo que sea un determinante. Yo creo que quererse, no ser buena persona, porque ser buena persona es un sentido muy amplio. Y también hay que ver cuál es el concepto de buena persona. Yo creo que lo que sí influye muchísimo es aprender a quererse y a cuidarse uno mismo. No hablando desde el egoísmo, sino hablando desde lo básico. Porque yo creo que cuando tú empiezas a quererte y a cuidarte, es cuando aprendes a poner esos límites que haces que la sobrecarga que nos enseñan en la sociedad no nos sobrepase. Pero valores como ser buena persona en el sentido honesto, ser amigo de sus amigos, ser leal, ser persona que te ocupas de los demás, hacer lo que realmente tienes que hacer en una sociedad pensando en los demás. Yo creo que eso, aparte de que es un refuerzo importante de salud, te ayuda a enfermar bastante menos. O sea, yo creo que lo que enferma es tener odio, enferma ser mala persona, enferma el estar cabreado todo el día, enferma el querer ganar un montón de dinero y no ocuparte de lo que tienes que ocuparte. Lo que pasa es que estamos en un punto donde yo creo que se ha confundido un poco el hecho de ser buena persona con tener que ocuparte de los demás y desocuparte de ti. Entonces, por eso te lo decía que era entre comillas, porque eso es un poco... estadio, ¿eh? Sí, eso es un poco un arma de doble filo. Me llevas a otro estadio. Entonces, es verdad que es muy positivo el tema de los valores, pero también hay que tener un punto donde que esos valores salgan de que uno primero los practique con uno mismo. Tú sabes que los anglosajones, lo escuché ayer, los anglosajones han creado un ministerio de la soledad. ¿Habías oído algo de eso? Yo tampoco, yo lo aprendí, yo lo escuché ayer por primera vez. Pues esto creo que fueron los ingleses, o uno de estos, están intentando que la soledad no sea un problema en la sociedad, porque la soledad es un gran problema, ¿eh? Sí. Si las personas que están solas, y eso es enfermar. La soledad te lleva a la enfermedad. Entonces se hablaba incluso de que tener amigos es muy saludable, eso te permite... Es muy saludable, sí. Muy saludable. Hay personas que no tienen amigos. Hay otros que decimos, yo los cuento con los dedos de la mano. ¿Tú cuántos amigos tienes? Amigos. ¿También los cuentas con los dedos de la mano? Unos cuantos. Tienes amigos, ¿no? Sí, claro. Tú tienes facilidad a ser amigos, ¿no? Sí, tengo... Y encima eres psicóloga. Tengo unos cuantos y la verdad es que contenta con los que tengo. Y te apoyas mucho en ellos y son momentos de disfrute. Claro, y de son momentos que se necesitan. Me voy a leer otra cosa de aquí que me has Vale, puesto, perfecto. para seguir por el tema, porque si no yo me voy, ya sabes por dónde me voy, por los ya, cerros de Úbeda. Ya como sigamos así, estoy por mandar un saludo a mis amigos. Saludo a tus amigos. A ver, ¿de quién estás acordando? ¿De qué amigo o amiga? Unos cuantos. No quieres nombrar ninguno, ¿no? No se vayan a enfadar. Lo del duelo normal y patológico ha quedado claro, ¿no? O sea, hay unas diferencias claras, ¿no? Sobre todo también, algo que sí te quería comentar de una cosa y otra, porque antes hiciste una pregunta muy interesante, que era que cuando llegaban a consulta, que siempre llegaban tarde. Entonces, antes, lo que luego nos fuimos del tema, me mencionabas que cuándo. Y lo que sí es verdad es que es muy importante durante el primer mes ver los cambios en el paciente, porque sobre todo en el primer mes vienen ideas de suicidio, hay una culpabilidad muy alta, o llegan a un estado de apatía tan grande que incluso hay un relentí motor que deja a la persona parada, por así decir, relentí motor, que empiezas a funcionar de un modo más lento. Si has visto personas que a lo mejor han padecido una depresión, pasan de un nivel de movilidad y de actividad a otro mucho más despacio. Sí. Entonces eso es un relentí motor. Si ocurre eso, esa culpabilidad o esas ideas de suicidio, ahí no tenemos dudas, ahí esa persona tiene que acudir a un psicólogo a que le ayude a superar el duelo. Me pones una pregunta aquí, me parece interesante, tal cual me lo pone Loli. Me pone que yo creo que lo hemos ido comentando, pero para seguir avanzando, ¿qué personas tienen más posibilidades de desarrollar un duelo patológico? ¿Es que hay un estereotipo? Sí. Hay personas que tienen... Hay personas que son de un grupo de riesgo, que ahí sobre todo ¿Y además se ve?
Los mismos familiares dicen, cuando se entere, no, a veces lo comentamos de esa manera, ¿no? De forma muy simple. Sí, porque hay muchos factores que afectan, pero sobre todo la población que se ha visto que tiene más riesgo es el tema de los viudos, las viudas con niños pequeños, porque es el hecho de tener, es un trabajo doble, es el hecho de que estás pasando por un duelo y además vas a empezar a tener unas responsabilidades que antes no tenías. Entonces es una sobrecarga todavía mayor. Otro grupo de riesgo son los niños entre 3 y 5 años y los adolescentes, porque sobre todo en los niños en esa edad es donde más están formando el carácter y los adolescentes están pasando de niños a adultos, entonces son edades muy sensibles. Y también una población de riesgo, claro, es una población que ya haya tenido problemas, que tenga problemas psicológicos o problemas mentales, o que los haya tenido previamente, porque es una población más sensible. No es lo mismo que tú afrontes un duelo a que tú afrontes un duelo desde una depresión profunda. Claro. Porque no, ya y se puede te está marcar sumando. mucho, ¿no? En un niño de 3 a 5 años, el que se le muera a alguien muy cercano, como puede ser un padre, una madre o un hermano, eso puede marcarle para que su comportamiento cambie y cambie en sí su personalidad, o lo que podía tener de una manera determinada ahora sea de otra, más agresivo o todo lo contrario. Lo que yo creo que también juega mucho aquí es cómo se trate ese duelo con el niño. Sobre todo, no solo el hecho de que el niño pierda la figura, porque al final si estamos hablando de un niño de 3 años, es un niño muy pequeño. ¿Se da cuenta el niño de 3 años? Sí, los niños... ¿Es consciente? Los niños son conscientes del duelo. ¿Ah, sí? Lo que evidentemente es diferente de un adulto, porque su estructura cognitiva no está igual de desarrollada que un adulto, Claro. ni entienden las cosas igual. Claro. Y aparte aquí el tema de los menores se gestiona fatal, porque el niño... ¿Por parte de quién? De la familia. No y de la saben, sociedad. no sabemos. Sobre todo porque el niño vive el duelo, entonces al niño hay que informárselo tal cual. Y los niños no tienen una estructura cognitiva de pensar que están en un paraíso con el perro. Sí. Al niño hay que hablarlo claramente, porque si no tú al niño, en vez de quitarle un daño, que en verdad no es para quitárselo al niño, es para el adulto no tener que pasar por ahí. Claro. En vez de quitarle ese daño al niño, lo que lo dejas es con 1000 dudas. Y eso solo que luego crean los problemas en los niños. Entonces con el niño hay que ser claro, hay que Y decirle... ustedes, los psicólogos, están convencidos de que hablarles claro. Hay que hablarles claro. Hay que hablarles claro. Decirles la verdad. Decirles la verdad, dejarlos participar en el proceso de funerario, que eso también muchos dicen, no, es que son niños, es que no hay que hacerles pasar por ahí. Es una sobreprotección innecesaria. El niño necesita pasar por ese duelo. Y otra cosa que también es muy importante es la mala costumbre de pues que se lo diga el vecino, que se lo diga un amigo de la familia, que se lo diga el psicólogo. No, al niño sobre todo hay que informarle la otra parte de figura de apego del niño, porque si ya le vas a dar una información tan dura, el niño necesita que sea su figura de apego quien se la dé para poder apoyarse en algo. Incluso Fundamental. si incluso la figura de apego está mal, no pasa nada, porque el niño también lo va a estar, y lo que va a sentir el niño en ese momento es: tú estás viviendo lo mismo que estoy viviendo yo. Sentimientos, eso. Lo compartimos. No, incluso el hecho de que los adultos no muestren ese tipo de sentimientos es malo, porque hace que el niño también los esconda. Entonces es muy importante decirle las cosas claras y dejar que el niño esté triste, dejar que lo exprese, dejar que esté mal, hacer que el niño también pueda vivir su proceso de duelo. Y es verdad que los niños lo viven no igual que el adulto, pero sí viven el duelo. La diferencia también, sobre todo, radicaría en, por lo mismo que hablamos de la estructura cognitiva del niño, los niños no están preparados cognitivamente para pasar tanto tiempo en el dolor. Entonces, hay muchos más momentos de desconexión, ya sea para el juego, para pintar, para cuentos, para dibujos, y mientras menos tiempo pasas en el dolor, más superas el duelo. Claro. Entonces, por eso, por un lado, a los niños sí que lo viven y sí que lo pueden marcar, pero también superan antes el duelo. Por eso la importancia, más que de la pérdida que el niño tenga, de cómo la familia lo gestione con el niño. Si lo gestionan como un tabú, si le crean dudas, si le crean un trauma de lo que ha ocurrido es lo peor del mundo porque ya no lo podemos eso, y lo manejan de un modo que al niño le esté generando constantemente dudas o un no saber, o no le dejen expresar el dolor, o no lo manifiesten delante de él, no gestione esas emociones. Si el niño no llora, el niño va a romper cosas. Es tan sencillo como eso es. Si lo gestionan mal, va a ocurrir un problema con el niño. Si lo gestionan bien, el niño va a seguir creciendo sanamente. Hablamos siempre de duelo y parece que estamos hablando de muerte, pero el duelo se produce en muchos estadios en la vida, ¿no? Sí. La pérdida de un trabajo,
la pérdida de una pareja. Sí, sí, Todo eso, ¿el proceso es el mismo? El proceso es el mismo. De El dolor, proceso es el de mismo. rabia, exactamente igual. Exactamente igual. Es pasar por lo mismo adaptado a diferentes circunstancias, pero funciona igual. Y aparte, son fases que se ven con los pacientes muy claras y que todo a su manera y a su forma de sentirlo van pasando por ahí. Ellos primero siempre suelen entrar en un estado de no aceptación de la situación, un estado cuando ellos ya lo aceptan de tristeza por esa situación, luego un poco de volver a la normalidad y luego de ajustar esa normalidad. Entonces, por esas 4 fases pasan siempre, ya sea por un tipo de duelo o por lo que tú dices, ya no un duelo por una persona, sino por una pareja o por un trabajo o por un cambio de estilo de vida, lo que fuese. Loli, la aceptación, qué palabra más bonita aparentemente, ¿no? Difícil. Dura, porque aceptar una pérdida de un familiar o el perder al novio o la novia o un trabajo te puede dar un disgusto increíble, ¿no? Pero esto de aceptarlo es fundamental. Entre antes lo aceptes, el camino va a ser más fácil. Es lo que hablábamos antes. Si tú no aceptas que algo existe, no lo puedes superar. Es tan sencillo como eso. De hecho, es lo que te decía, me llega el paciente y esa primera sesión... Oye, muy buena palabra esa, ¿eh? La frase esa que... O sea, eso escrito en un libro que si no aceptas un problema, difícilmente lo vas a solucionar, ¿no? No sé, seguro que en algunos estará, pero... ¿Eso te salió así? Sí. Es que está muy bien, ¿eh? Pero... Debe ser mía esa frase, me ha gustado. Vale. Sí, es que es la realidad. O sea, la aceptación es fundamental. La aceptación es la fundamental y sobre todo lo primero que se trabaja con un paciente para la aceptación es hablarle claro en lenguaje directo, lo que te decía antes, tu familiar ha muerto, tu familiar se ha suicidado, tu familiar ya no está. Es duro, ¿eh? Sí, es muy duro, pero el profesional es la persona adecuada para que se lo diga, porque evidentemente es alguien que se lo dice a la familia y le van a decir de todo, van a huir, van a evitar a esas personas y el paciente tiene que salir de la consulta con la idea clara de que esa persona ha fallecido, que esa persona no va a volver y la implicación de ese hecho. Y eso es el primer paso para empezar a trabajar. Y yo sobre todo mucho con mis pacientes les hablo muchísimo en esos términos, en términos muy claros, para que ellos lleguen a esa aceptación y digan, mira, no me lo digas más, yo ya sé que ha muerto. Y lo empiecen, a partir de ahí, empezar un trabajo y hablar muchísimo también del tema. Es súper importante que ellos cuenten quién le dio la noticia, cómo fue, cómo lo vivieron, cómo fue todo el proceso, porque todo lo que tú empiezas a tratar con naturalidad comienza a solucionarse. Sí. Mientras tú ves algo como el punto de dolor oscuro, oscuro, prohibido, que no podemos ni hablar porque ya eso me no toca camina. la fibra, ahí en que estamos y a qué vamos, al duelo patológico. Fíjate que escuchándote, ¿no? de todo esto que estamos hablando, porque me hablas de que casi todo esto está protocolizado, de que ustedes tienen herramientas, que sabes más o menos qué actuar y cómo actuar y en qué momento actuar, ¿no? Decías, no, hay que decirle a la persona que está pasando un duelo, por ejemplo, es que ha fallecido esa persona, que yo sé que lo está pasando mal, pero se ha muerto y hay que empezar a entenderlo y a aceptarlo. Yo me he escrito aquí las catástrofes, donde aparecen los psicólogos y de hecho buscan a personas formadas para intentar superar en los familiares y demás y tal. ¿Este es el sistema? Este es el sistema. Tú nunca has estado en una situación de esa, ¿no? No, nunca. Pero sabes que es así. Sí, pero no hay otra fórmula. Es el sistema. Que tú Lo primero es, sí, hasta donde llegan mis conocimientos, pero el sistema es que la persona le quede claro que el hecho ha ocurrido. Eso es el primer paso. Si no tenemos un punto de partida, no podemos avanzar. No va el avance. Exactamente. Es aceptar de que el familiar ha fallecido o quien quiera que fuese con quien mantenía ese vínculo, que ese vínculo ya no va a estar, que esa persona no va a volver y que hay que asumir lo que ha ocurrido con esta pérdida. Y el miedo que tenemos aquellos que no tenemos ni idea sobre estos temas que estás hablando tú, decimos, no, es que no se lo puedo decir porque puede ser un disparate o esto es peor. Yo no sé dónde hemos sacado esas conclusiones, las sacamos por ese, yo creo que es por esa idea de proteger. Sí, yo creo que es un craso error, ¿no? Yo creo que es proteger, pero a veces pensamos que vamos a proteger, pero claro, no estamos protegiendo. Claro, pero por eso también es importante la figura de un profesional. Tú, por ejemplo, imagínate, pasas por una ruptura y va tu mejor amigo y te dice, es que te ha dejado, ha roto contigo, no te quiere y no va a volver.
Tú a lo mejor dejas de ver a tu mejor amigo en un mes. Sí. Pero tú vas a un psicólogo. No me hables así, por favor, ¿qué me estás diciendo? Exactamente, tú vas a un psicólogo y te lo dices y tú sales de ahí y dices, me ha dejado. Es diferente. Yo quiero decir una cosa, es que ahora el niño es escuchando, es que no lo puedo decir. Te lo voy a decir después a ti, pero no lo voy a decir, porque es una palabra. No, te lo digo porque una vez yo recuerdo hablar con una psiquiatra, la tengo como si la tuviera aquí, ¿no? Y entonces todo esto era por una pérdida de una novia y demás y tal. Y claro, lo estaba pasando fatal. Y me dijo, ¡pam! Y me soltó una frase un poco dura diciéndome cómo podía. Y me ayudó a superar el problema sobre la marcha. Claro, no voy a decir la palabra porque es fuerte. Que tampoco es tan fuerte. La voy a decir. Perdonen, la voy a decir. Yo recuerdo que la psiquiatra me dijo, digo, mira, es que lo estoy pasando fatal. Bueno. Y dice, jódete. Y sigue adelante. ¿Y aquello me ayudó? Es que es verdad. Ah, ¿es verdad? Es verdad. A mí me ayudó, te lo juro. Es verdad, si porque... lo estás pasando mal, que te ha dejado, no sé qué. Joder. Sí, acéptalo. Y es que el segundo paso para el duelo es sentir, es pasar por la tristeza, pasar por la rabia. Y entre antes mejor. Pasar, por todos los sentimientos que te den. Es en plan, has asumido que tu familiar ya no está, pues si estás triste, pues vamos a trabajar el desbloquear emocionalmente para que llegues al llanto. Que tienes enfado con tu familiar, porque tú puedes estar enfadado porque ha muerto, puedes estar enfadado por situaciones previas, puedes estar enfadado, por ejemplo, en un caso de suicidio, porque tú te sientas abandonado. Sí. Entonces, todo eso, la culpabilidad que les queda a las personas de lo que no hicieron y a lo mejor podrían haber hecho, todo ese tipo de sentimientos es lo siguiente a tratar. Entonces, es literalmente eso, es fastídiate con lo que te ha tocado y súfrelo, porque es lo que te toca ahora. Sí, y hasta que tú no lo sufras y no saques para afuera todo ese tipo de sentimientos, te van a acompañar. Van a estar ahí. Van a estar ahí, y por eso es muy importante el tema de permitirse liberar los sentimientos, sobre todo porque aquí hay dos tendencias, o el yo soy fuerte, no me puedo derrumbar porque tengo que llevarlo todo de esta manera, sí. O la parte donde tampoco lo lloro tanto que me dicen que si estoy victimizando o que soy demasiado sensible o demasiado débil, o al que es fuerte que no lo sufre porque no llora. Sí, y no es ni A ni B, cada persona lo lleva a su manera, y ni te lo reprimas porque el otro no llora, ni llores porque el otro esté llorando, es simplemente tú tienes que dejar fluir tus emociones de la manera en que tú seas, y no es más ni menos dolor ni querer más o menos, es respetarte en tu modo de afrontar las emociones. Qué interesante, Lori, las cosas que dice, hasta las estamos entendiendo. Hasta las estamos entendiendo. Oye, que hemos pasado 45 minutos hablando, ¿eh? ¿Ya? ¿No bebes agua ni nada? Ahora. Pues si quieres un clipe o algo, me avisas. No eran 10. Sentido del humor. Vamos a ir a publicidad. Estamos hablando con Lori Betancor, ya ven ustedes, una psicóloga con una visión de la jugada muy interesante, muy pragmática, y además habla muy claro, la entendemos, es sencillo, aparentemente, ¿eh? Después la realidad, pues hay que acudir a un profesional siempre. Lo que me decía mi buen amigo el doctor Ajubita, sentido común en esto de la salud y en la vida en general. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta pongo los teléfonos por si ustedes quieren hacer alguna pregunta a Lori, y nada, y seguimos con el programa en la segunda parte. Enseguida volvemos. Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Queridos canarios, ustedes no nos abren las puertas de su casa, nos abren toda su vida. Nos hacen amar la tierra, el mar, Manrique, Valentina la de Sabinosa y las estrellas. Vinimos por todo, por ustedes,
volvemos. Ojalá el mundo fuera más como sus islas y como ustedes, capaces de todo, aislados de nada y cada vez más queridos. Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticuren Plus, un tratamiento muy eficaz en la artrosis. Carticuren Plus, un sobre al día, durante 3 meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia, Carticuren Plus. FDS Canarias, líder en el mercado de recogida de neumáticos fuera de uso. No olvides que recogemos gratuitamente a las empresas todos los neumáticos fuera de uso. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente y la calidad de vida. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar a este su espacio Yemanjá de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, aquí en Canal 4 TV, un programa lleno de misterios, de respuestas, de soluciones, de magia y sobre todo de muchísima fuerza. Les espero. Hola, soy María Afonso. Y yo soy Jesús Cisneros. Les invitamos a un nuevo programa, Mar de Fondo. Donde hablaremos de las particularidades del mar Canario. Como las arenas de nuestras playas. La contaminación, cómo le afecta a nuestras costas. Tiburones. Y finalmente hablaremos de muchos temas sobre microorganismos, plancton y otras cosas interesantísimas de nuestro mar. Todos los martes a las 6 de la tarde en Canal 4 TV, Mar de Fondo. No se lo pierdan. Resonancia Abierta Gran Canaria en Telde te informa que su resonancia se realiza en 24 horas, la máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria, 180 euros. Llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla. Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. Bueno, pues ya estamos con ustedes otra vez en directo. Me queda, no sé, al final serán unos 35 minutos. Lo digo porque vamos a poner los teléfonos. Si usted quiere hacer una pregunta a la psicóloga, a Loli Betancor, en el teléfono que mi compañero la pondrá ahí en pantalla, pueden llamar y yo les paso directamente con ella, le hacen la pregunta. No tiene por qué ser de un duelo, puede ser de depresión, de ansiedad, porque es una chica bien formada y trata esas patologías. Yo creo que como psicóloga tiene un recorrido importante y además habla con mucha coherencia. La semana que viene les voy a adelantar de que salimos al otro día a la calle, nos fuimos a la clínica del Carmen, que tú la conoces muy bien también, porque trabajas allí, ¿no? Y grabamos al doctor Molina y al doctor González, dos buenos grandes amigos, cómo trataron con radiofrecuencia un mioma. El mioma hasta ahora tenía una cirugía convencional, que era a base de cirugía típica, ¿no? Con bisturí y tal, que tiene unos riesgos, porque toda la persona que entre
En un quirófano siempre hay riesgo, lamentablemente hay riesgo, pero también le voy a decir que está todo casi controlado. O sea, generalmente la cirugía hoy por hoy es tremendamente segura. Pero ahora resulta que se ha creado un aparato, que es la radiofrecuencia, que lo que hace en ese mioma es necrosarlo. Y claro, no hay sangrado, no hay riesgo, no hay nada. Es muy interesante para la mujer, porque mira, miomas en mujeres así. Y nosotros fuimos al quirófano y afortunadamente nos dejaron grabar pues cómo se hacía. Y yo espero la semana que viene, simplemente me queda hablar con el doctor González y con mi buen amigo el doctor Molina, y espero que la semana que viene estén aquí. Vamos a ver las imágenes, nos va a explicar qué es un mioma, por qué se produce, la incidencia que tiene y cómo ahora con esta nueva técnica vamos a lograr que la mujer esté más segura y que de alguna forma ese problema de salud esté solucionado con estos avances tecnológicos que son muy importantes. ¿Sabías que tenían ese tipo de técnicas ahora allí? Habías escuchado algo, ¿no? Sí. Tú estás en la clínica del Carmen como psicóloga. Como psicóloga, sí. Y allí pasas consulta también. Sí, allí me encuentro los martes y viernes. Martes y viernes. Y luego pasas consulta también en vecindario, tienes tu consulta propia. Sí, los jueves. ¿Qué es la calle? Parque de la Libertad, número 17. Habrá un teléfono, dame el teléfono. Sí, 661 018 029. Bueno, yo después lo volveré a decir. De todas formas, si cualquier persona que no coja ahora el número me llama aquí, le damos el teléfono de Loli como psicóloga si ustedes precisan algún tipo de ayuda profesional por parte de ella, porque ella se dedica evidentemente a tratar los pacientes en su consulta. Ok, vale, a ese teléfono si quieren hacer alguna pregunta de trastorno de salud mental o cualquier problema que tenga que ver con la psicología, o pues llaman y yo les paso, como digo, con Loli. Voy a seguir el guión. Loli, vamos a ver, me hablas aquí de síntomas y dices los síntomas debemos tener en cuenta para saber si el duelo podría volverse patológico. Quiero decir que hay unos síntomas que nos van a indicar, que te indican a ti o que pueden indicar a los familiares que algo no está yendo bien. Esto se me está yendo de las manos, ¿no? Sí, eso era un poquito lo que te comentaba antes del tema del relentí motor, de también la culpabilidad o los pensamientos con las ideas de suicidio. Sí. Esos tres son los síntomas, los indicadores clave de que necesita acudir a un psicólogo para este proceso. Yo te decía antes que hay una cercanía con la ansiedad, con la depresión, con el insomnio y con todos los problemas que tienen que ver. Sí, están todo, es como si fuera todo relacionado. Van como una patología de la otra, les falta poco para darse las manos. Entonces, evidentemente, desde que puede haber un tema de duelo, puede caer en una depresión, se puede caer en un problema de ansiedad, son problemas que dan problemas de sueño y de ahí se derivan a otras cosas. La edad puede ser una ventaja, la edad puede ser un inconveniente. La persona mayor pasa mejor el duelo que la persona joven. No, es cuestión de ver el traumatismo que produce el hecho. Sí, también el tema de la edad sí es importante en dos facetas. En la faceta de la edad que tenga el fallecido y la edad que tenga el doliente. Porque no es lo mismo que el fallecido sea tu padre a que sea tu hijo. Los dos te van a doler, pero socialmente estamos preparados para que mientras los mayores van a fallecer antes que los pequeños, y un poco la cabeza lo regula así. No significa que no duela, que no tenga una implicación para la persona, pero el trauma o el choque es mayor. Y desde la parte del doliente, lo que hablábamos, la diferencia entre afrontamiento de que lo haga un adulto, a lo mejor que lo haga un niño en formación o lo haga un adolescente. En eso sí influye mucho el que se tome de una manera y otra. Y luego, por supuesto, otros factores, como puede ser el tipo de muerte que haya existido. No es lo mismo una muerte natural o una muerte por enfermedad que un asesinato o un suicidio. También otros factores como el cómo se encuentre la persona cuando eso ocurra. No es lo mismo que lo afrontes normal, que lo afrontes teniendo una patología. Las herramientas psicológicas que disponga la persona a la hora de hacer ese afrontamiento, entre otros muchos factores. Decías antes algo que me parece que es más habitual de lo que parece, ¿no? Una persona cuando le ocurre un trauma de estas características, ¿no? Sí. La tendencia es refugiarse en el alcohol, ¿no? Sí, o en es las un drogas. mecanismo de evitación. Es un error enorme. Enorme, sí.
es un modo de evadirse de la realidad para no llegar a ese punto de aceptación del que hablábamos antes, y entonces algo que los mantenga enajenados de lo que están viviendo. Entonces, mientras estoy enajenado, no estoy en el dolor porque no tengo que aceptarlo y me quedo en esa fase. Que el problema está en que, evidentemente, eso lleva a otro tipo de trastornos o a otro tipo de adicciones. Sí. Y entonces complica muchísimo todo lo que ya es el proceso, más el plus que trae. Loli, de todas formas hay que reconocer que esto es complicado, que dicho por ti así parece que es sencillo, pero a la hora de la verdad, cuando una persona sufre un problema de estas características, vamos, le cae encima una montaña, ¿no? Se agobia. Claro. Y a pesar de ir a un psicólogo y demás y tal, la pena es tan grande. ¿Se puede morir de dolor, de pena? Yo lo he escuchado alguna vez. ¿Tú has escuchado eso alguna vez? Sí, se puede. ¿Y cuál es tu opinión? Yo creo que es verdad que hay personas que sufren tanto que se dejan ir en sí mismas, o llevan a una depresión, o llevan a una patología. Y por eso mismo es la importancia de coger las cosas a tiempo, para que no llegue a ese punto de depresión. Yo creo que la frase es un poco simbólica de dejarse ir tanto, de ya no querer vivir. Ya. Un poco por ahí. Tú sabes que se dice, además hay literatura sobre esto, ¿no? Hablar del suicidio no produce más suicidio. No, eso es un error. Un error garrafal. Se puede hablar del suicidio para que la gente sepa a qué nos podemos atener, ¿no? Claro, de hecho incluso el hecho de hablar del suicidio ayuda a que disminuya el número de suicidios, no que lo aumente. Porque cuando tú te replanteas un tema y te replanteas las consecuencias que puede tener, lo que realmente implica, valoras más la situación. Entonces, lejos de que incluso también el hecho de hablarlo te enfoca a ver si esa persona es capaz o no es capaz realmente de suicidarse. Entonces yo creo que es una prevención hablar del suicidio. ¿Sí? Y tenerlo como un tabú es algo negativo. ¿Tú entenderías que una persona no quiere seguir viviendo y que no puede estar loca ni loco, sino simplemente no quiere estar en esta vida? ¿Tú eso lo podrías entender como psicóloga? Que alguien viniera, un enfermo, y dice, mire, yo es que me quiero morir, yo y no estoy mal, sino es que no quiero morir, no soy feliz. O sea, hay gente, ¿tú eres consciente de que hay muchas personas que no son felices? Sí. Que no son felices, ¿no? Aparte, no se ríen, no se lo pasan bien. Desgraciadamente, ¿Sí? es cada vez hay más. Más habitual es. Más habitual, lo cual es más chocante y más triste. Pero es verdad que ocurre, y sobre todo personas con estados de ánimo depresivos. Yo creo que la depresión es una de las patologías que hay que tratar con más fuerza, porque llevado a un extremo amplio es llegar a caer en un sinsentido tan grande de querer, por ejemplo, un suicidio. Entonces existen, y sobre todo lo que hay que luchar mucho es en la depresión. Tú eres una convencida de que se pueden modificar, evidentemente, personas que tengan un estado depresivo, claro, pueden modificar su estado y pasar a otro estadio donde puedan ser felices, o por lo menos coger un rumbo más o menos aceptable en su vida. E incluso el hecho de ser feliz. De hecho lo has visto seguramente, sí, ¿no? Sí, aparte es muy reconfortante el proceso. ¿Sí? El proceso, claro, de que te llegue alguien que no quiera vivir y acabe alguien con motivaciones en la vida. Eso es la parte bonita de la profesión. Yo los conozco, gente que han remontado. Y los hay, están muchísimos. Perfectos, además. Y muchos de ellos lo que necesitan es coger la ayuda adecuada para poder hacerlo, y lo hay. Esa es la parte bonita de la profesión, donde una persona, es verdad, que en un principio te viene tan mal, pero luego tú lo ves salir de tu despacho pasado el tiempo y que ya sea otra persona diferente. Y sobre todo en ese tipo de patologías se ve un cambio tan grande que es que parece otra persona, porque es cambiar la postura corporal, es cambiar la velocidad del habla, es cambiar el cómo se visten, cambian todo. Es casi que se llevaron a esa persona y trajeron a su gemelo. ¿Cuáles son? Me paro aquí para volver otra vez al guión de Loli. Recuerden, el teléfono aparece ahí, si quieren hacer alguna pregunta pueden llamar. Estamos en directo con Loli Betancor, que es psicóloga, experta en este tema, ya que se ha hecho un máster. No tiene nada que ver con el de Cifuentes, ¿no? Tú tienes el título y todo eso. El título de... ¿No has oído lo de Cifuentes? La Cifuentes esta tiene una cara que se la pisa. ¿No has oído nada? ¿En serio? No Eres la única española que no ha oído hablar del máster de Cifuentes. No veo tele.
¿No te has enterado? No. O sea, pues, tú eres una mujer más feliz. ¿Tú no entiendes la televisión? Poco. Sí, a veces veo series, pero no la tele como... El telediario y todo, y los periodistas estos que están todos los mismos siempre, No, todas yo las creo semanas, que... ganando pasta ahí, contándonos el mismo rollo de todo eso. ¿Tú no ves esa gente? A mí me gusta la parte de la tele que o bien alguna serie que despeja algo, o bien como formación o para ver algo interesante, pero la verdad es que el mundo de la tele también ahora gran parte se ha dirigido más a la prensa rosa o a las cosas que van mal que a otro, o a manipular a la otro gente. tipo de cosas. Sí, entonces esa parte no me interesa. También pues porque... me sorprende gratamente saber que no sabes nada de eso, porque la televisión está a las 24 horas hablando de ese tema. Como de los catalanes. O sea, de los catalanes te habrás enterado. Sí. Te querían la independencia, ¿no? Porque si no ya te digo, oye, ¿en dónde vives para irme yo a vivir ahí? De eso sí me he enterado, pero la verdad es que yo creo que también esta profesión, a la parte de que tiene su parte muy bonita, también es tratar todo el día con los problemas de las personas. Entonces, yo realmente cuando salgo de la consulta, yo no quiero ir problemas. Claro que sí. Quiero ir problemas los normales míos de mi alrededor, pero ya no me interesa lo que pasen en la otra parte del mundo. El móvil sí lo utilizarás mucho, como lo utiliza todo el mundo, ¿no? El móvil es una adicción ahora mismo. Pero a la una gente. adicción, es un problema increíble. Sí, sí. Y decía, ayer me llamaba un señor a la radio, cuánta razón tenía. Dice, entras en un bar, intentas mirar a los lados para poder hablar con alguien o lo que sea, está todo el mundo con el móvil. Está todo el mundo con el móvil. Y es un problema de... una abstracción increíble. De lo que corta la comunicación, lo bonito que es el tú poder compartir un momento con alguien y el que tú misma te impidas compartir ese momento por un aparato electrónico. Es una barbaridad. Que es y sobre todo ahora la población que yo también veo que está súper afectada con este tema es los adolescentes. Sí. Los adolescentes ahora mismo viven a través de una pantalla y es un tema que nos va a traer problemas eso también, ¿eh? Y no que no los vaya a traer, yo creo que ya los están trayendo. Ya los tenemos aquí ya, ¿no? Sí, yo creo que están más presentes incluso de lo que estamos concienciados. No, te iba a hacer una pregunta respecto a la depresión. Me hago un alto un poquito nada más. La depresión viene recogido en el CIE 10 y en el DSM-4, que ya está el DSM-5, ¿no? Sí. Es un manual por el que se llevan estas personas para hacer una descripción de la enfermedad. Y es curioso cómo hay una serie de ítems, ¿no?, que nos va a indicar que una depresión está latente, que está ahí, ¿no? Y yo te iba a decir que uno de los síntomas que como psicóloga crees que son determinantes para decir esta persona tiene una depresión o no, o hay que tener varios, no vale con un solo signo. No es solo uno, pero sí es verdad que los más fuertes con el tema de la depresión es el tema de la tristeza y la apatía. Sí. La apatía, ¿cómo explicarla? De que ese sinsentido, la falta de importancia de todo. Si tú estás muy triste y no te importa nada, tienes esa apatía, es como un vacío interno. Es que tú puedas tener de todo, pero nada te valga, porque estás tan triste que eres incapaz de darle valor a nada. Esos son los dos síntomas claves de la depresión. Y el sueño. Claro, el insomnio. Como clave está eso, y luego como consecuencia evidentemente la alimentación no va a ir bien, porque es que no te preocupas. No te importas ni por cuidarte ni por alimentarte. El sueño se va a desestructurar y es que las relaciones sociales van a ir mal, entonces van a empezar a afectarse todas las esferas de la vida. Claro. Pero el punto de partida es que esa tristeza crea un sinsentido. Sí. Y de ahí parte todo lo demás. Sí, hay una cosa que no se asuste, no es para asustarse, pero yo lo voy a decir porque ya lo he comentado alguna vez, pero es importante que esto lo podamos de alguna forma visualizar e intentar salir de esa situación, ¿no? Hay estudios, ya se habla de esto, ¿no?, que las personas con depresión o con una personalidad depresiva o que estén pasando depresiones durante mucho tiempo, ya que esto es un tema recurrente, ¿no? La depresión se puede ir pero vuelve a aparecer y se puede mantener mucho en el tiempo, y entonces hay una bajada de defensas, ¿no?, del sistema inmune. Y evidentemente nos empeora la salud. Hay que intentar solucionar los problemas que tienen que ver con la salud mental, porque te puede llevar a enfermedades graves. Claro, es lo que hablábamos antes, todo como un círculo vicioso. Sí.
todo lo que te afecte mentalmente te va a afectar a unas esferas que vas a descuidar también lo físico, o que te va a atacar lo físico. Claro. Eso va a empeorar la mente y ahí va a comenzar el círculo vicioso. Por eso es muy importante, de manera de prevención, atacar la parte de la mente, y ya cuando está todo, ambas. Pero se habla, Loli, de que las personas pueden estar años y años con un trastorno depresivo. Sí. O sea, prácticamente cronificar la enfermedad, Claro. que de hecho el pronóstico dice que la depresión se cura en un porcentaje enorme, Sí. 85, 90%, se habla de los porcentajes, o sea que la depresión se cura, pero hay un porcentaje pequeñito que va mal, que es difícil mucho de tratar, y que hay que utilizar fármacos, evidentemente. Sí, no, y hay muchos tipos de depresiones que llevan una ayuda farmacológica durante un periodo de tiempo, que es lo que, de hecho, muchas de las partes de la depresión llevan una ayuda farmacológica, es una patología que sí suele requerirlo. Sí. Pero, como hablábamos, durante un tiempo, mientras se cogen esas estrategias, la depresión es verdad que se resuelve, aunque es verdad que es una de las patologías que tiene más tendencia a las recaídas, pero evidentemente si tú sales una vez de un problema, la próxima vez que te ocurra es mucho más fácil salir, porque tienes las herramientas para hacerlo. ¿Qué es la diferencia entre poder salir del problema y las personas que no salen? La predisposición a dejarse ayudar. Si tú no quieres salir de un problema, no vas a salir de él. Sí, ¿no? Lo primero es decidir querer salir del problema. Oye, para seguir con este guión que me has puesto aquí, todavía nos queda tiempo. ¿Qué opinas de los coaching estos ahora que hacen un curso muchas veces de una semana o de un mes y ya montan una consulta? No se enfade nadie conmigo, pero es verdad. O sea, hay personas que hacen un curso de 3 meses y ya montan una consulta. Los coaching que estén muy bien formados y que sean gente... Pero es que a mí me parece esto muy fuerte, ¿eh? A mí ¿Tú qué opinas? Me gusta que me lo preguntes, porque aparte también tengo formación en coaching. ¿También has hecho eso? Sí, en coaching, pero la formación que yo me hice está destinada a procesos de cambio, para un poco de afrontamiento de procesos de cambio sociales. ¿Cuánto tiempo tuviste la formación esa? En un año. Pero porque no es un coaching en sentido amplio, sino es una rama de coaching. O sea, me refiero, es el coaching para algo, no es que yo diga coaching global que abarque todo, sino estoy formada en coaching en procesos de cambio, en mi formación. Lo otro es, yo creo que también y es un poco, complemento de tu carrera como psicóloga. Son más herramientas para poder ayudar a los pacientes a pasar por los diferentes cambios. Claro. Lo otro, también cada profesional o cada cual tiene que valorar la formación que tiene y el servicio que da, porque es verdad que hay gente muy bien formada y hay también gente que tiene mucho intrusismo laboral. Entonces... No, pero ayer escuché a un señor que lo voy a traer aquí, es una persona muy bien formada, que además se dedica al yoga, pero en plan serio, y el yoga es una herramienta espectacular hecha por un profesional, ayuda un montón. ¿O alguien tiene duda de que el yoga, la acupuntura, eso funciona cuando están hechos por verdaderos profesionales? Sí, como un complemento más de todo el proceso para intentar solucionar un problema que tenga que ver con la salud mental. Y este señor decía una cosa, yo lo venía escuchando en la radio y me encantó. Me dijo, hablando precisamente de los coaching, Loli, decía, es que muchas veces una persona puede tener una enfermedad mental y estas personas intentan de alguna forma que estas personas que van a esos cursos o que quieren un cambio no hacen un buen diagnóstico de lo que le pasa al paciente. Claro, porque no están formados para poder hacerlo. Puede tener una psicosis o lo que sea y le metes en un bucle, en un problemón terrible, en un problemón terrible. Lo primero, en todos estos casos, lo que hay que hacer es un diagnóstico diferencial. Claro, por eso es muy ¿Qué importante. le pasa al paciente, ¿no? Es muy importante saber a quién acudir. Claro, es que si tú no tienes formación, o sea, yo voy a tu consulta, tú como psicóloga empezarás a indagar y tendrás que darme por obligación un diagnóstico. Claro. Usted tiene este problema. Claro, porque después de analizado su caso. Hay que partir para saber... Y ahora vamos a ver qué hacemos. Exactamente. Por eso es lo que te comentaba del intrusismo laboral. Terrible, ¿eh? Porque es lo que dices, está de moda, mucha gente lo ve, habrá gente muy bien formada y otras que no. Por eso queda en cada cual también saber qué servicio está proponiendo a la gente, porque lo que tenemos es que trabajamos con personas. Claro. Y entonces eso es una responsabilidad bastante grande de que la persona que tengas delante, tú eres el responsable de por dónde le está guiando. Sí, sí, sí.
Bueno, me pones aquí una pregunta que más o menos has ido contestando, pero me interesa mucho. Dice, espero que le interese a ustedes también. Dice, ¿qué ocurre cuando es un duelo por suicidio? Aquí que cambia todo. Suele pasar muy a menudo, se te muere un familiar porque se suicida, vaya duelo, ¿no? Sí, y aquí cambia sobre todo la intensidad. El estado de shock que ocurre en un primer comienzo con la persona es como multiplicarlo por muchísimo. La culpabilidad. ¿Qué pude haber hecho que no hice? ¿Cómo fueron nuestras últimas conversaciones? ¿De qué no me di cuenta? ¿Qué pude haber visto? Hacen una autopsia mental de todo lo ocurrido abismal. Terrible. Y por otro lado también, aparte de eso, el sentimiento de abandono. Hay muchas personas, sobre todo personas con falta de autoestima, que es ¿por qué no le fui suficiente para permanecer vivo? ¿Por qué me ha hecho esto? Más que ver que la persona que se suicidó tenía un problema de que no podía valorar nada, no valoró su propia vida, es imposible que valore otra. Pero en vez de ver que esa persona tiene un problema, se atribuyen el problema de que he hecho mal o que no he hecho bien. Responsable de esa muerte. Sí, para que esa persona me haya abandonado o me haya dejado, y ya pasan a creerse que son el punto del problema. Entonces, esos 3 factores hay que trabajarlos muchísimo. Oye, y cuando una persona ha intentado un suicidio y afortunadamente no le ha ido bien, no ha salido bien, ¿qué dice la literatura o qué dicen ustedes o qué dicen los que saben de esto respecto a que se pueda volver a repetir? ¿Tiene más boletos? Evidentemente hay una predisposición, ¿o no tiene por qué ser así? Tiene más predisposición porque es capaz, exactamente. Porque sabe ya lo que ha hecho, claro, y lo puede volver a hacer. Aparte, genéticamente, estamos o no estamos preparados para poder suicidarnos. Es ¿sí? así de duro, hay una predisposición genética. Si tú genéticamente no estás predispuesto para poder suicidarte, te puede ocurrir cualquier cosa que tú no vas a ser capaz de hacerlo. Vaya. Pero si genéticamente estás predispuesto, puedes o no puedes suicidarte. No significa que eso ya vaya a ser. O sea, que eso viene incluido en el ADN. Sí, viene incluido la predisposición, que no significa que vaya a ocurrir, porque tú puedes estar predispuesto, pasar por problemas y que no sea un extremo tan grande de llevarte a un suicidio. Un ejemplo, estás predispuesto a ser diabético, igual no lo eres, porque si te cuidas o tienes una alimentación, pero estás predispuesto. Pero tienes una predisposición mayor que a lo mejor otra persona. Muy interesante eso. Sí. Muy bien. Cuando la muerte es de forma traumática, me pones aquí, eso es muy interesante, un accidente de coche, un asesinato, un avión, un asesinato, terrible también. Terrible. Aquí sobre los pasos generalmente suelen ser siempre muy parecidos, sí, ¿no? Los pasos es muy... No varía mucho, por lo que veo. No, los duelos siempre suelen ser así. Es el tema de la aceptación, la tristeza, un poco el reajuste a la vida y recolocar a que el fallecido ya no sea el centro de nuestra vida, sino poder avanzar. Son esas 4 fases. ¿Qué ocurre en este tipo de casos? Normalmente, cuando se pierde a alguien, se tiende a la depresión. En este caso, se activa una respuesta de lucha-huida. Más que ir a la depresión, la persona se vuelve ansiosa, porque tiene una necesidad de explicación de qué ha pasado, una necesidad de buscar un culpable, una necesidad de dar una explicación a un hecho que su cabeza no entiende, porque es que haya muerto alguien que ni quería morir ni le tocaba morir. Entonces es todavía peor, porque es un cuerpo que está ahí, que no es que le haya tocado, mala suerte, por decirlo de una manera, exactamente, ni le tocaba ni lo ha escogido. Entonces es intentar cerrar un círculo, porque todo lo que ocurre sin más, el ser humano no lo asimila, el ser humano necesita explicaciones. Claro. Entonces da un estado de ansiedad que hay que tener en cuenta a la hora de la consulta, y esa búsqueda de explicación y de intentar ver cómo conectar las ideas no resueltas, los asuntos pendientes que tengan con el fallecido. Que para eso también se trabaja mucho en terapia, el escribirle al fallecido y poder comunicarle todo lo que faltó por decirle. Eso es un ejercicio muy liberador de manera emocional, que trabajamos bastante en terapia en estos casos. Qué interesante. Mira, somos todos diferentes. Ya hemos hablado de que la resiliencia juega un papel fundamental y que una persona puede actuar de una manera o de otra, o asumirlo de una manera o de otra.
tiempo aproximado que tú, por ejemplo, como psicóloga, cuando has tratado un caso de esto o los que hayas tratado, tiempo afortunadamente de saber en qué tiempo puede esta persona coger las riendas y empezar a funcionar y salir de este duelo patológico? ¿Eso no se puede describir así? Es muy variable. Es muy difícil. Muy variable. Pero más o menos. En la 20 experiencia, años. No, evidentemente. No. O sea, aparte, aquí nos movemos en terapias breves. Entonces, 20 años es imposible. 20 años para Hay patologías crónicas que sí requieren la figura del especialista continuada en el tiempo, pero los casos puntuales o cuestiones así no llevan un especialista continuado en el tiempo. De hecho, el caso del tema del duelo, hay personas que en menos de 2 meses tienen un funcionamiento totalmente normal, y luego hay otras personas que a lo mejor pueden pasarse 6. Pero que estamos hablando de un periodo de un año como mucho, ¿no? Exactamente. Luego es verdad que hay unos seguimientos para ver que todo sigue estable, pero aproximadamente. Cuando hablamos de suicidio, estamos diciendo de que yo lo he llegado a escuchar, yo no sé, que la mente está rota, la persona no es consciente de lo que está haciendo, mayoritariamente. Hay un brote psicótico. ¿Hay suicidios conscientes? Que una persona dice, me voy a matar, quiero acabar con mi vida. ¿Y es consciente de lo que está haciendo? Es verdad que pueden estar pasando por un episodio psicótico o tener algún tipo de que ahí patología no es la psicótica. Persona, ¿no? Donde, eso es lo que te iba a decir, no es la persona, sino es la idea que le haya entrado a la persona a raíz de su enfermedad, pero todo el resto de los suicidios son suicidios decididos. La persona ha llegado a tal punto de sinsentido que decide quitarse la vida. Qué fuerte. Sí. Bien, vamos a buscar otra pregunta. Lo de la causal dice, ¿cómo influye el modo de información de la muerte? Esto es terrible también. ¿Cómo sería el modo correcto? Antes decías, por ejemplo, la persona más cercana en el niño, por ejemplo, si ha sido la madre, el padre. Claro, porque los niños, más apego, ¿no? Los niños necesitan una figura de apego real, física. De hecho, cuando incluso la figura de apego es quien le fallece, los niños tienden a la sustitución. Pero para eso hay que tener también testiculina, ¿no? Decirle a una persona, por ejemplo, ha fallecido tal o se ha muerto tal. No es fácil, ¿verdad? Hombre, cuando tú lo afrontas de una manera de familiar, no es fácil comunicar esa respuesta, porque también el familiar lo está sufriendo. Claro. Pero sí es un paso, por ejemplo, los menores necesario. ¿Cómo comunicar este tipo de noticias? Primero tienes que estar informado de lo que ha ocurrido. Si tú no puedes ir a hablar algo de lo que tú no sabes. Claro. Saber con quién, a quién se lo vas a comunicar, qué características, qué persona te vas a encontrar delante, para saber un poco cómo enfocárselo y buscar un lugar adecuado. Un momento no te lo voy a contar evidentemente por teléfono ni en cualquier lugar, sino te voy a llevar a un sitio para poder comunicarte esto que es tan duro. Claro. Hablarlo siempre de un modo directo, de ha fallecido, ha muerto, como hablábamos antes. Siempre intentar un lenguaje familiar, coloquial, donde no tiendan a los tecnicismos, algo donde todo se deje bastante claro, que sea gradual para que no esté esa faceta de shock tan acausada, y también el respetar la respuesta que tenga la persona, y después de comunicarlo es tan simple como dejar que la persona llore o tenga silencio, resolver dudas y dar su espacio. Ya. Dejar que la persona sea quien fluya. Loli, déjame que recibamos una llamada de alguna persona que seguramente querrá preguntarte algo. Hola, muy buenas noches. Dígame. Buenas noches. Hola. ¿Sí? Hola, le escucho. Dígame. Buenas noches, que lo oigo lejos. Sí, lo oigo, y además, vamos a ver. ¿Tiene usted el volumen del televisor? ¿Lo puede bajar o apagarlo? ¿Cómo? El volumen del televisor, bajarlo si lo tiene alto. Espere, que lo baje. Sí, por favor. Espera un momentito. ¿Lo escuchas bien? ¿Escuchas a la señora? ¿Sí? Lejos, pues yo la escucho aquí, parece que la tengo aquí. A ver si la señora ya... ¿Ahora? Sí, señora, perfecto. ¿Qué quería usted preguntar? Mi pregunta era que hace como 3 o 4 años, no sé el tiempo que ha pasado, que mi hijo intentó quitarse la vida. ¿Quién? ¿Una persona? Y estoy oyendo el tema pero quería saber si puede volver a intentarlo.
Vale, la pregunta es clara, yo creo que además también la hablamos. ¿Escuchaste a la señora? Vale, es un familiar suyo, ¿no? Sí, mi hijo. Familiar. ¿Y es joven? Sí, tiene 30 años ahora. Tiene 30 añitos. Bien, señora, escuche usted a través de la televisión. Le va a contestar la psicóloga, ¿sí? Sí, vale, gracias. Muy amable, mucha suerte, señora. La pregunta, yo creo que te la comenté, te la vine a decir. O sea, un chico de 30 años que intentó un suicidio, está claro, ¿no? Y ella está preocupada de ser la madre, de las posibilidades de que lo pueda volver a intentar. Claro, que lo haya intentado no implica que lo tenga que volver a intentar, ni que tenga que llegar a un suicidio. Lo que sí es verdad que al ya haberlo intentado es muy importante de que ese chico vaya a un especialista y trate el motivo que le llevó al primer intento de suicidio, para que coja las herramientas de afrontamiento necesarias de volver a verse en esa situación, pueda afrontarlo de un modo que no sea llegar al extremo de querer quitarse la vida. Entonces ahí hay que tener mucha precaución en afrontar y aprender las herramientas necesarias y tratar el problema que haya de base que le llevase a esa situación, que no significa ni que lo tenga que repetir ni que tenga que acabar ahí, pero sí que necesita adquirir unas herramientas para no llegar a ese extremo, o que pierdan sobre todo al alrededor el miedo de que pueda llegar a volver a ocurrir. Y además es clave que vaya un profesional, porque lógicamente hay que analizar el por qué, claro. por qué toma esa decisión. Porque ha llegado a ese punto. Claro, ¿qué ha ocurrido para llegar a ese punto, o qué herramientas han faltado para no afrontar? Claro, ¿el tema es solucionable? Sí, pero ahora hay que ser más precavido, ¿no? La familia, las personas que están cerca a ella, a esta persona, a este señor o a este chico, tendrá que acudir a un buen profesional, en este caso, para hacer un buen diagnóstico, porque aquí evidentemente esto ha ocurrido por algo, no es porque sí. Existen unas causas, y esas causas son las que hay que estudiar. Evidentemente, a lo mejor habrá que poner un tratamiento farmacológico. Hay que ver cuál es el problema para resolverlo y que la situación no se repita. Eso es fundamental. Y luego acudir a una buena psicóloga o psicólogo para que te dé herramientas, que es lo que dices tú, Loli, para que pueda enfrentarse a una posible idea otra vez de lo mismo, ¿no? Exactamente. Pero el tema es solucionable, o sea, cuidado. Yo creo que al final esto es más rutinario de lo que parece. O sea, de hecho, incluso he llegado a escuchar de que prohíben anunciar los suicidios porque puede haber más suicidios. ¿Tú has escuchado esto? Sí, eso. ¿Tú qué opinas de eso? Que es totalmente contradictorio. ¿Que no es así? No, hablarlo no está mal, hablarlo es prevención. Claro que sí. Es una manera preventiva de no llegar al suicidio. Pero es más habitual de lo que parece, en serio. O sea, las personas estamos siempre... Lo que pasa es que lo que ha dicho Loli es cierto, ¿no? Hay como un gen, hay gente que tiene más predisposición a poder ir al suicidio con más facilidad que otros que no están preparados y que no lo van a hacer, a pesar de que el problema sea enorme, ¿no? Exactamente. Por ahí van los tiros, ¿no? Sí. Bien, pues nada, señora, mucha suerte, que el tema tiene solución y que tiene que acudir a un buen profesional, a un buen psiquiatra, que aquí en Canarias los tenemos, y a un buen psicólogo. A veces, y de hecho también tenemos una red de salud mental que funciona, Lo digo porque a veces no tenemos dinero para pagar un psiquiatra o un psicólogo privado, y yo le digo que usted va a su médico de familia, y la red de salud mental de Canarias funciona muy bien, con muy buenos psiquiatras en la pública, y le dan solución a este tema. Si se lo puede pagar, pues bueno, pues todo va más rápido y mejor, pero en fin, o no. En la pública yo conozco que hay un muy buenos psiquiatras, hay muy buenos profesionales. El problema del tema público es que hay una sobrecarga de trabajo, entonces evidentemente por el privado es más rápido, que no quita que en la pública no tengan un muy buen trato. Me quedan 4 minutos para cerrar el programa. Te voy a hacer una pregunta respecto al suicidio. Teníamos que tocar un día el suicidio en exclusiva. Mira, ¿cómo se queda la persona que ha hecho el intento? Porque muchas veces, no sé, me pongo yo en primer lugar. Si yo cometiera esa atrocidad por las circunstancias que fuera, yo no voy a juzgar a nadie, ¿no? Me pongo en primera persona. Yo intento suicidarme y luego me doy cuenta de lo que he hecho, porque es lo que suele pasar. Muchas veces puede tener esto pues un componente psicótico, un brote psicótico que nos puede dar a cualquiera, ¿no? Nos puede dar brote psicótico y la tendencia es, pum, sin darnos cuenta.
¿Cómo se queda esa persona para intentar recuperar la normalidad? Loli, ¿cómo lo ves esto tú? Yo Porque creo que esa persona se puede sentir avergonzada en una sociedad en la que no estamos preparados para lo del suicidio. ¡Wow! Suicidio está... De hecho, incluso, ahora que hice lo de avergonzado, incluso los pacientes que pasan un duelo por alguien de suicidio Sí. se enquistan más porque no hablan del tema, porque es un tabú. Y hay que hablar. Por lo importante que es hablarlo. En el caso del suicidio, del hecho de intentarlo y fallar, puede haber dos posibilidades, que está la de darse cuenta de que ha podido perder la vida y empezar a apreciar la vida, o si no han llegado desgraciadamente a poder apreciarla, abrir una puerta en la mente de una solución. Entonces, por eso hay que tener mucho ojo y hay que tratar el tema de un modo muy serio y con mucha precaución, porque o bien puede ser esa segunda oportunidad de vivir, o puede ser tengo una herramienta más si me vuelvo a ver que no veo luz. Yo te hablaba antes de mente rota porque yo creo que una persona que intenta un suicidio, en muchas ocasiones, parece ser que tú dices que a veces está dirigido y que es consciente, pero en la mayoría de las veces la persona tiene la mente más para allá que para acá, ¿no? Claro, pero no. Y entonces el Estado, porque de hecho incluso la forma de suicidarse podemos observar que intenta hacerse daño, pero es que ni sabe, o sea, lo hace de forma nefasta, ¿no? Y afortunadamente la mayoría de las veces no tiene eficacia, lo cual es estupendo, porque la persona puede recuperarse y se recupera, ¿no? Es así. Claro, también hay que tener en cuenta porque también este tema es muy controvertido en el sentido de que hay muchas personas que fallan a la hora de suicidarse y muchas personas que intentan suicidarse sin querer suicidarse. Sí. Entonces hay que ver también de qué caso estamos hablando. Bien, vamos a ir marchando. Te voy a hacer la última pregunta del duelo para acabar con el duelo, porque yo siempre hago un medio pupurrita, aprovecho en el buen sentido de que tus conocimientos intento ir por otro derrotero. Me pones como última pregunta, o dentro de las preguntas que pones, me pones ¿cuándo es necesario pedir ayuda? Así, a grosso modo para irnos, pero en un minuto, por favor. Es necesario pedir ayuda cuando los sentimientos son muy intensos, cuando se lleva mucho tiempo estancado en el tema del duelo, cuando hay ideas de suicidio, cuando hay evitación a través del alcohol y las drogas, como hablábamos antes, o cuando incluso la persona no tiene con quién hablar. Esos son los puntos claves que hay que tratar para poder acudir y pedir una ayuda, porque es muy importante afrontarlo y poder hablar del tema. Loli Betancor Sánchez, psicóloga, muchísimas gracias siempre, porque cada vez que te solicito que vengas a la tele o a la radio cuento contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Decirles que Loli es psicóloga, ya lo he dicho varias veces, que hay un teléfono 661-018-029. Lo voy a repetir: 661-018-029. Ella trabaja en la Clínica del Carmen. Ahí pueden pedir hora para ver a la psicóloga. Y también está en vecindario para zonas como nosotros nos vemos en casi toda Gran Canaria, pues las personas de vecindario del sur que sepan que está en vecindario, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias. La semana que viene espero tener a 2 grandes ginecólogos para ver el tema del mioma, ¿de acuerdo? Y yo por mi parte decirles que nada, que esto es una lucha permanente de intentar conservar la salud, que somos los máximos garantes y responsables de nuestra salud, pero a veces nos ponemos malitos y tenemos que acudir a buenos profesionales. Pregunte a su médico de familia, que me parece un médico muy preparado para orientarle a qué especialista puede acudir. Nos vamos, sean felices, muy buenas noches, hasta la semana que viene. Adiós.